se hizo sobre el tema ese del capital de préstamo, el capital ficticio, etcétera. Bueno, vamos a esperarnos un momentito. Bien, compañeros y compañeras, vamos a empezar. Ya hay 24 compañeros conectados a la clase, prácticamente es el promedio en general que tiene el grupo de asistencia. Entonces vamos a empezar, compañeros. Nada más para que confirme yo la situación de la clase de hoy. La clase pasada vimos el tema del capital de préstamo, donde nuestra compañera Fabiola y yo hicimos una presentación sobre este tema. Entonces, esto fue en la clase pasada. Ahora vamos a continuar revisando y analizando, ¿verdad?, los apartados que aún faltan del capítulo 9 del libro de Francisco Comín. Y aquí tengo yo la pregunta. El apartado que falta es es a partir del 5, compañeros. Sí, ¿O es el 6? Falta el 5, 6 y 7. Ok, perfecto. Entonces vamos a retomar el trabajo a partir del apartado 5. Pues adelante, compañeros, ¿verdad? En el caso del apartado 5, yo tengo aquí anotado que es Abigail y también compañero Fernando. Perfecto. Ok, nosotros les expondremos el capítulo, el apartado 5, que bueno, tiene por título Asia toma el relevo de Europa, la gran convergencia. La siguiente, por favor. Permítame un segundo, es que como que se traba cuando se pone en pantalla completa.
Ya está en pantalla su Sí. diapositiva. Sí. Ok, el apartado número 5 nos dice que la segunda globalización permitió la convergencia de los países asiáticos muy poblados hacia los países adelantados, iniciando la convergencia. En este apartado, lo que nos marca el autor, como lo hemos venido viendo en los apartados anteriores, es que, por ejemplo, China es uno de los países asiáticos más poblados y fueron los que se consolidaron y pasaron de la periferia a ser países centro, como ahorita en la actualidad lo vemos. Por otro lado, hubo países que no, bueno, en los que no resultó favorable estos modos. Por ejemplo, aquí podemos ver que, como lo decíamos antes, que los países no tienen el mismo resultado por diversos factores y el cómo lo ejecuta cada país por separado. La siguiente, por favor. Aquí el apartado 5.1, las fases y geografías de la convergencia Latinoamérica. Latinoamérica en las 3 décadas finales del siglo XX, en efecto, la tasa de crecimiento del PIB per cápita en Latinoamérica cayó drásticamente en el periodo de 1974 a 1989, por debajo del 1%, recuperándose muy poco en la última década del siglo XX. Bueno, y nos marcan seis puntos importantes aquí. En primer lugar tenemos el crecimiento de los precios del petróleo. Hizo que los países productores, México, Ecuador, Perú y Venezuela, se endeudaran frente al exterior basándose en las exportaciones de crudo, mientras que los países no productores como Brasil siguieron financiando sus políticas de industrialización mediante sustitución de importaciones gracias a los bajos tipos de interés. En segundo lugar tenemos las importaciones de capital, que las importaciones de capital permitieron impulsar por un tiempo de crecimiento económico en Latinoamérica, pero el aumento de la demanda interna por encima del Producto Nacional provocó procesos inflacionistas. En tercer lugar tenemos los subsidios del gobierno y el proteccionismo que no ayudaron a mejorar la productividad en las empresas ni la competitividad de los países latinoamericanos. En cuarto lugar tenemos la importación de los bienes de equipo y el notable incremento de la población que implicó el aumento del desempleo y la creación de economistas duales. En quinto lugar tenemos el deterioro de los términos de intercambio que redujo la capacidad de importación en Latinoamérica, reduciendo el impulso industrializador procedente del exterior, tan relevante de las décadas previas. Y en último punto tenemos los intentos de reformas agrarias y las políticas populistas y la corrupción de los partidos y los sindicatos, que estos contribuyeron a empeorar la situación económica y acelerar la inflación. En efecto, las políticas fiscales habían elevado la forma considerable del déficit público y la oferta monetaria, alimentando los procesos inflacionistas. Como consecuencia, la rigidez de los ingresos fiscales y el crecimiento de los gastos destinados a la financiación de las políticas de la industrialización por sustitución de las importaciones. Aquí en parte nos dice que nos hace ver el autor que con esto, como tal, las políticas e incluso el mismo modo de acumulación en efecto tendrán fallas en su misma naturaleza, pero no nos marca muy bien pero nos marca muy bien que esto influye para que los países no funcionen adecuadamente como los ejecuta el sistema, llevándolos a los que llevan más las fallas son los que tienen las riendas de los países o los que llevan a los países, pero también ellos viendo que aún así ya están en crisis siguen con la misma corrupción. La siguiente, por favor. Ok, en la década de 1980 se caracterizó por la crisis económica de Latinoamérica y fue calificada como la década perdida de la Comisión Económica por América Latina, por la CEPAL. El aumento de los tipos de interés de los mercados internacionales del 2.5 al 22% entre 1979 y 1981. La depreciación de las divisas de la región y la caída de las relaciones reales de intercambio, el 23%, agravaron la situación de las economías latinoamericanas. El empeoramiento vino acompañado por el notable aumento de los pagos por el servicio de la deuda externa en dólares. En 1980 Latinoamérica tenía una deuda externa de 151 millonardos de dólares, que había aumentado a 423 millonardos de dólares en 1990. Ante esta situación crítica y movidos por los cambios en la orientación de las políticas económicas de los países desarrollados, los países latinoamericanos
reaccionaron abandonando las políticas de industrialización mediante la situación de importaciones, aunque el comportamiento económico de los países fue diferente en la década de 1990. El PIB per cápita Latinoamérica había descendido por debajo de otras regiones como las asiáticas. Paralelamente, los gobiernos latinoamericanos vieron cómo aumentaban los déficits fiscales, lo que obligó a reducir los servicios públicos, retrocediendo en la lenta modernización del papel del Estado que había tenido lugar en las décadas precedentes. Y sigue mi compañera. Les quiero pedir una disculpa porque como está fallando mi PowerPoint no me deja como presentar la pantalla completa. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el tema 5.2, la gran convergencia de los países asiáticos y la globalización. En este apartado básicamente nos está relatando cómo es que se va dando esta convergencia y la globalización que influye en estos países asiáticos. De la globalización nos referimos ya a partir de la segunda globalización. Bien, la gran convergencia surge entre 1973 al 2008. Hacia el 1970 las economías emergentes de Asia tenían una productividad baja debido al atraso tecnológico. O sea, tenían como una absorción con respecto a las economías avanzadas y contaban con salarios muy bajos, lo que esto causaba que atrajera demasiadas inversiones extranjeras. Por otra parte, esa convergencia tuvo dos condiciones para que sucediera. La primera fue la condición para la convergencia, fue la apertura del comercio exterior y la liberalización de los mercados. En la apertura del comercio exterior sucedió primero en Europa Occidental, luego en los tigres asiáticos y por último en China e India. Pero no fue una condición suficiente, por lo que el éxito de esa gran convergencia se debió al papel desarrollado por el Estado y también debido a los sucesos históricos se explicaban su fracaso. Uno de esos sucesos históricos que explicó el fracaso de la convergencia fue que la liberalización de exterior de países latinoamericanos y asiáticos sucedió entre 1980 y 1990, y este periodo fue en el periodo donde hubo recesiones por la crisis de la deuda. Y como ya lo había mencionado anteriormente mi compañero, prácticamente la segunda globalización hizo que existiera que se realizara la industrialización de los países asiáticos. Como también ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, en 1980 los salarios que percibían los trabajadores de esos países eran muy bajos debido a que el empleo infantil estaba muy generalizado. O sea, ya era como era normal ver a niños trabajando en esas épocas. Y en 1975, en el periodo de 1975 al 2006, los niveles salariales en Corea del Sur y Taiwán se vieron con un crecimiento de entre el 5 al 62%, y todo su crecimiento se basó en exportación, lo que benefició a los tigres asiáticos. Por otra parte, en la lectura nos realiza una pregunta de por qué es que la segunda globalización tuvo efectos tan diferentes de la primera para los países asiáticos y por qué esta segunda globalización acabó con la gran especialización que había creado la primera. Y bueno, en el siglo XIX, los países asiáticos en un principio eran colonias. Y a la segunda mitad del siglo XX ya eran unas naciones independientes, por lo que ya en 1990 fueron promoviendo las exportaciones con el fin de aumentar sus reservas exteriores. Dentro del papel del Estado, que es lo que les había mencionado anteriormente, que fue como también una parte de lo que incentivó esta gran convergencia, fue que destacó el hecho que los gobiernos de los países asiáticos pusieron en práctica unas políticas macroeconómicas ortodoxas. O sea, esas políticas se basaban en controlar la inflación y el déficit público, y fueron lo que dieron estabilidad al crecimiento, y también con las exportaciones que les había mencionado también fueron como parte de los puntos que se tomaron en los países emergentes, en los tigres asiáticos también, para que tuvieran un mejor crecimiento. Pero también
debido a que estaba como en una época de recesión de las crisis, hubieron distintas propuestas económicas para que esos países como que no decayeran en, ¿cómo se llama?, en una crisis que ya la habían visto anteriormente. Una de ellas, que fue como la que habíamos mencionado en distintos apartados, era la propuesta keynesiana. Aquí el Estado tenía que invertir para alivianar como esas recesiones. Y esta fue como tomada en los Estados Unidos y en Europa, pero no podía usarse en los países emergentes que les había mencionado. Los países emergentes, bueno, entre ellos estaba México, Tailandia, Indonesia, Corea. Me parece que Taiwán era parte de los tigres asiáticos. Y entonces decidieron tomar políticas de Washington. ¿Okay? Entonces, la liberalización y la globalización de finales del siglo XX trajo consigo inestabilidad, que es lo que ya les había mencionado, porque estaba en un periodo de recesiones debido a la crisis por la deuda. Y estas políticas económicas del Congreso de Washington eran más factibles aplicarlas en los países emergentes, ya que eran más propensos a que tuvieran una crisis que estaban sucediendo entre 1970 y 2007. Y las políticas de Washington, en un principio como que no querían ser tomadas por los países en 1990 como México, Tailandia, Indonesia y Corea. Y aplicaron políticas convencionales. No resolvieron la crisis de la confianza y obviamente la devaluación se agravó. Entonces, las políticas económicas de estos países estuvieron dictadas por Washington, como lo menciona en el apartado 5.3, donde en Washington radica la sede del Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en 1990, el Fondo Monetario incluyó 3 medidas para los países emergentes. La primera se trataba de que no tenían que realizar una política fiscal en la que se aumentaran los impuestos y así tenían que rebajar los gastos para reducir el déficit presupuestario. Después, otra de sus, ¿cómo se llama?, de su medida del Fondo Monetario fue que impulsó la realización de reformas estructurales como condición para suministrar préstamos a las economías asiáticas con problemas. Y por último, exigió que los países asiáticos elevaran los tipos de interés para mantener ¿cómo se llama?, la cotización de sus visas. Y pues ya eso sería todo de nuestra parte.
A ver, compañeros, bueno, ya está dada la exposición. Vamos a hacer un redondeo de la tesis principal de este apartado. Para ello voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué se origina la globalización? La segunda globalización. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿por qué hay un proceso de convergencia de algunos países asiáticos con respecto a los países desarrollados? Entonces, la primera, ¿por qué se da la globalización, compañeros y compañeras? Esta puede ser una pregunta de examen. O sea, ¿cuáles son los factores que determinan la segunda globalización en la economía mundial a finales del siglo XX? ¿No sabemos? No sé. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuáles son los factores que generan la segunda globalización? Podría ser la apertura comercial y las privatizaciones, ¿no? Y de que el mundo, después de la caída de la URSS, se hace unipolar y ya después, posteriormente, con lo que pasa con la segunda globalización, se hace multipolar. Ah, está bien tu comentario, excepto un dato. Ahorita lo voy a hacer. ¿Quién lo, nomás déjenme anotar, ¿quién fue el que dijo esto? Yo, Martínez Solís. Martínez Solís Fernando. Sí. Ok, les voy a decir, a ver, compañeros, la pregunta es la globalización, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas o los factores? No, es bueno así rápidamente, para que vayamos tomando nota de lo central de este apartado, ¿verdad? Los factores que van a generar el tema de la globalización. Ok. Entonces ya el compañero dijo alguna idea y ahorita lo vamos a redondear. Globalización. ¿Cuál es el punto que señaló el compañero? La apertura comercial. ¿Verdad? Ok, la apertura comercial. Y luego otro proceso que también tuvo mucha importancia es el proceso de la unipolaridad, perdón. ¿Verdad? El proceso de la unipolaridad. ¿Qué significa la unipolaridad? Bueno, pues de que hay un solo polo de desarrollo, un solo polo, ¿verdad?, que está generando la dinámica de la economía mundial, que en este caso es el polo de Estados Unidos y Europa Occidental, ¿verdad? Es 2 puntos, ¿verdad? Y yo creo que el compañero lo planteó pues ya en base a lo que hemos venido analizando. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros factores generaron la globalización? Podría Usted ser. me... Ay, A ver, fórmense, compañeros, porque no oí nada, no entendí nada. Hablaron como 3 a la vez. A ver, Aranza. ¿Podría ser el implemento de nuevas tecnologías? ¿Cómo cuáles? Pues como máquinas para las fábricas. Sí, es más específico, compañera Aranza, es las TIC, ¿verdad? Las nuevas tecnologías en términos de informática y de comunicación. Este tuvo mucho papel importante para la globalización, ¿verdad? A ver, Ana Karen, ¿qué otro punto consideras? Sí, como también menciona de las TIC, el transporte pues facilitó el proceso de globalización, pero pues también las políticas económicas. Exactamente, las políticas económicas, pero en particular, ¿cuáles? Las Es que cuando... liberales. Ajá, exactamente.
El otro punto es ese aspecto que nosotros conocemos como la famosa liberación, ¿verdad? La liberación económica, ¿verdad? Liberación económica, que esto de alguna forma estuvo también ligado con otro aspecto que es el tema de la desregulación. La desregulación. La desregulación. Bueno, a ver, voy a ponerlo por si no le entienden a estos garabatos. El primero es la apertura comercial, la unipolaridad del mundo de ese momento, o sea, la década de los 90. Recuerde que se cae la Unión Soviética, ¿verdad? A finales de los 80s e inicio de los 90s. Las TIC son las nuevas tecnologías en informática y comunicación, la liberación y desregulación de los capitales. Todo esto es lo que va a dar lugar a la aparición de una segunda globalización. ¿Verdad? Entonces, esto puede ser pregunta de examen y esta es la respuesta. ¿Verdad? Si yo les pregunto, bueno, denme dos factores que generaron el proceso de globalización, bueno, pues con que me digan ustedes la apertura comercial y el tema de las TIC, las nuevas tecnologías que se aplican pues en las actividades económicas y financieras, es correcto. Pero aquí vemos que hay más todavía, ¿no? ¿Verdad? Hay mucho más factores que generaron esa globalización. Bueno, esta es la primera pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué hay un proceso de convergencia? O sea, ¿por qué hay convergencia entre algunos países asiáticos con respecto a los países desarrollados? Hay una convergencia, ¿verdad?, de algunos países asiáticos con respecto al desarrollo de los países desarrollados, ¿verdad? Con respecto a los países desarrollados. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Aquí hay más preguntas. María de Lourdes. Yo, una puede ser la liberalización de los mercados internos y la apertura también a mercados extranjeros. Sí, tiene que ver mucho eso. Efectivamente, tiene que ver el tema. Fíjense, tiene que ver esta explicación, ¿verdad? Para entenderla, tiene que ver mucho con lo que se está aplicando en términos generales, estas políticas, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho con las características que tienen esos países asiáticos. O sea, ¿qué de especial tienen los países asiáticos? Como bien decían algunos de ustedes, Corea, Taiwán, ¿verdad? Tailandia, Hong Kong, ¿verdad? Y yo aquí agregaría otro, China, ¿verdad? ¿Qué de especial tienen ellos? ¿Verdad? Para que estos países empiecen a tener una tendencia de converger, ¿verdad?, como los países desarrollados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a generar esto? Entonces, la explicación está efectivamente en dos perspectivas. Una es de que una vez que se establece a nivel general, ¿verdad?, de alguna forma la apertura comercial, la liberación y desregulación de los capitales, ¿verdad? Esto es por un lado, pero por otro lado está el hecho de que estos países asiáticos, fíjense, en primer lugar, cuentan con los factores de la producción, ¿verdad? Con factores que van a posibilitarles aprovechar esta condición que está presentándose en el mundo para que algunos países se desarrollen en forma notable, ¿verdad? Incluido aquí el tema de las tecnologías. Entonces, países chiquitos, si ustedes ven el mapa, estos países son pequeños y muchos de ellos ni siquiera tienen gran cantidad de recursos para la industrialización. Entonces, lo primero que debemos de aquí de poner mucho cuidado es de que ¿por qué estos países convergen con respecto a los países desarrollados? Entonces, una parte de la explicación es porque existen condiciones de políticas generales favorables
Esas políticas sobre todo son las de apertura comercial, ¿verdad? Son las de liberación económica y las de regulación económica. Pero también está presente las nuevas tecnologías. Entonces, estos puntos, junto con las características que tienen los países asiáticos, como son, ¿verdad? Una fuerza de trabajo, ¿verdad? Una fuerza de trabajo de alguna forma habilidosa, pero además, otra cosa importante, barata, ¿verdad? Este es un primer aspecto, barata, y también va a tener, estos países asiáticos van a tener una condición también especial que es su posición geoeconómica, es decir, su situación geográfica, o la geografía, si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos países, aún siendo pequeños, tienen posibilidades de establecer conexiones comerciales con prácticamente el mundo, ¿verdad? Esto es lo que va a permitir que estos países asiáticos, como los que ya señalamos, Corea, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, ¿verdad? Singapur y China inclusive, van a tener condiciones para que empiecen a desarrollarse. ¿Qué van a hacer los países? Se van a desarrollar en base al sector 1, al sector 2 o al sector 3. Pues Francisco Comín nos dice, no, es en base al sector 2. Es decir, se van a industrializar estos países. Pero no se van a industrializar, ¿verdad? De la misma forma como fue el proceso de industrialización de inicios del siglo XX, sino aquí la industrialización va a estar también fundamentalmente orientada o va a estar desarrollada en torno a las nuevas tecnologías. Y esto va a ser una parte muy importante. Es decir, en muy pocas décadas, estos países se empezaron a especializar en la producción industrial, ¿verdad? De productos con altos niveles de tecnología, con mano de obra barata, ¿verdad? Y otra cosa importante, los países desarrollados, ¿verdad? Van a empezar a crear las condiciones de inversión en estos países. Esto es lo que se va a desarrollar en este periodo, compañeros, compañeras. Década de los 70s, en la década de los 80s. Este es lo que nos está diciendo el autor, Francisco Comín, en este periodo. Ahora, aquí surge un problema, una pregunta que yo haría. Fíjense, una pregunta que yo haría. Nada más que déjenme ver si puedo poner una diapositiva, un material que elaboré para este tipo de temas. ¿Verdad? Pero antes de quitar esto, me gustaría ver si hay alguna pregunta. A ver, hay dos preguntas aquí ya establecidas, ¿no? Entonces, la primera es factores que generaron la globalización. Muy bien, aquí están. La segunda, ¿qué elementos participaron en el proceso de que los países asiáticos, como los tigres asiáticos, como China, ¿verdad?, tengan una perspectiva de convergencia con respecto a los países desarrollados? Entonces, la explicación es en dos niveles. Uno, ¿verdad?, primero por las políticas que se están empezando a implementar a nivel general. Segundo, ¿verdad?, por las condiciones internas de estos países, ¿verdad?, su posición geoeconómica, ¿verdad?, y la presencia de sus factores que facilitan, ¿verdad?, que ahí sea redituable la inversión capitalista, ¿verdad?, como es el caso de la fuerza de trabajo y algunos recursos naturales, de algunas materias primas. Y otra cosa importante es el capital. El capital va a empezarse a deslocalizar, o más bien, a relocalizarse en otros lugares. Es decir, de los países desarrollados se van a empezar a mover en términos de inversión extranjera directa en estos países. Esto es la explicación de este proceso de convergencia. Ahora, aquí hay una pregunta central. ¿Por qué está pasando este fenómeno de la deslocalización de los capitales? ¿Por qué los países desarrollados empiezan a canalizar inversiones en los países de este tipo? De entrada, sin ser economista, sin ser especialista en cosas de economía, uno diría, bueno, seguramente los países desarrollados canalizan inversión a estos países, pues porque seguramente aquí les conviene, seguramente aquí obtienen más beneficios, más ganancias, ¿verdad?
En lugar de que se produzcan las cosas en los respectivos países desarrollados, mejor lo hacen en países como los asiáticos. Esa es la explicación lógica, ¿verdad? Y que no se requiere ser economista para poderlo determinar. Pero hubo otros elementos que aquí se plantearían como interrogante. ¿Por qué estos países ya no lo están haciendo aquí? ¿Por qué ya no desarrollan el proceso de la inversión en los propios países desarrollados? Algo está pasando, ¿verdad?, en la acumulación de capital a nivel mundial que está generando estos movimientos de globalización, ¿verdad?, y procesos de convergencia, ¿verdad?, de algunos países asiáticos, no de todos, de algunos países. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, antes de quitar mi diapositiva, esta pizarra, ¿hay alguna pregunta? A ver, compañeros, ¿habría alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Donde habló, bueno, donde tiene circulito, habló de una parte que era barato o baratas, pero ¿a qué se refería con eso? Es que no alcancé a escuchar. La fuerza de trabajo. Ah, ok, vale, vale. Inclusive ya ven que hasta dijeron en la exposición que era fuerza de trabajo de niños, de mujeres, etcétera, ¿verdad? Hay un factor. Entonces, la fuerza de trabajo barata, pues atrae al capital para que conjuntamente con la inversión, más materias primas baratas, más fuerza de trabajo baratas, se va a desarrollar un proceso de producción, ¿verdad?, que aprovechando su posición geográfica va a permitir, ¿verdad?, desarrollar las exportaciones. Es decir, de estos países asiáticos, ¿hacia dónde se va a orientar su producción? A ver, fíjense, de estos países asiáticos que acabamos de enumerar, esa producción, lo voy a poner con una figurita. El mercado en donde se va a dirigir esa producción, ¿es al mercado interno de esos países o es al mercado externo? Es hacia el mercado externo, profesor. Es el mercado externo, ese es el motor. Acuérdense que todas las economías tienen dos motorcitos, el motor interno y el motor externo. Estos países adoptan como orientación fundamental el mercado externo. ¿Y el mercado externo de qué tamaño está? Inmenso, compañeros, inmenso, porque es el mundo, ¿verdad? Y acuérdense de la apertura comercial. Entonces van a aprovechar estas políticas para que todo lo que se produce se va a invadir el mundo de estos productos. Capitales extranjeros, capitales nacionales, etcétera. Y una cosa por demás interesante que aquí no está, pero yo lo voy a introducir, bueno, lo voy a señalar. En este proceso de estos países va a contar una parte muy importante, que es el hecho de que los estados de estos países de alguna forma van a intervenir en la economía. Fíjense qué cosa más curiosa. Mientras en el exterior el Estado se le está empezando a limitar para que intervenga en la economía, en esos países el Estado participa muy fuertemente para impulsar este proceso de industrialización, como es el caso de China. El caso más visible es el de China. En China, ¿verdad?, hay inversión extranjera de países desarrollados. Hay recursos, factores de la producción muy baratos, fuerza de trabajo mucha y muy habilidosa, ¿verdad? Y hay un Estado chino que está promoviendo este desarrollo industrial de China. Pero también el de Hong Kong, y también el de Tailandia, ¿cómo se llama? Singapur, es decir, Corea, etcétera. Estos países tienen esa particularidad en donde el Estado interviene, no ocupa el lugar del mercado, no, ni mucho menos, sino que el Estado simplemente lo que va a hacer es fomentar, ¿verdad?, va a apoyar la industrialización de estos países, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante que se va a dar en este periodo. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué los países desarrollados ya no canalizan sus inversiones en su interior? Ahora, no sé si haya alguna otra pregunta, compañeros. ¿No hay ninguna pregunta?
Bueno, entonces voy a quitar esto y déjenme ver si puedo poner unos datos, ¿verdad? Para reforzar esta explicación que dieron los compañeros y que nos da Francisco Comín sobre este asunto de Asia y el mundo occidental. A ver, déjenme ver si puedo. Sí, adelante. Entonces, de lo que dice de que por qué los países desarrollados canalizaron su capital en estos países asiáticos, literalmente es por las mismas razones de que les convenía, ¿verdad? Así es una conveniencia. Pero vamos a tratar de corroborar este dato, esta situación, esta explicación, que en realidad no es una explicación, simplemente es una especie como de percepción general, ¿verdad? Pero nosotros no nos podemos conformar con percepciones generales, sino tenemos que tener datos duros para explicar las cosas bien, ¿verdad? Entonces, para eso déjenme presentarles una diapositiva, a ver si puedo. Porque, déjenme ver. A ver, aquí. No. Ahí está. Ok. Entonces esta. Entonces voy a poner. Ok. Ok. ¿Ya están viendo una diapositiva, compañeros, una tabla? No, profe. Ah, ok, entonces permítanme, déjenme. A ver, a ver si puedo. Ah, ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya lo están viendo? Ya. Sí, hay una tabla. ¿Sí la están viendo ya en su pantalla? Sí, profe. Ok, bueno. A ver, vamos a ver, fíjense. Esta información la obtuve, la hice rápido para esta clase, ¿verdad? Porque vamos a tratar de explicar este apartado, el apartado, ¿qué fue? El apartado 5, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en este apartado? Miren, hice una tabla tomando en consideración dos variables, ¿verdad? Los países o regiones y luego periodos más o menos largos para explicar cuál es el comportamiento de la economía y para ello utilicé una variable macroeconómica que es el Producto Interno Bruto en términos de porcentaje de crecimiento anual. Bueno, a ver, vamos a ver primero qué es lo que pasa en los países desarrollados. Fíjense, ¿qué es lo que pasa en el caso de Europa? Europa Occidental. Me estoy refiriendo a Inglaterra, Francia, Alemania, ¿verdad? Holanda, Bélgica. ¿Verdad? Esos son los países desarrollados de Europa Occidental. ¿Cuál es el crecimiento en la famosa edad de oro del capitalismo? De 1950 al 73. ¿Cuánto crece? 4.6. ¿Cuánto crece América Latina? 5.2. ¿Cuánto crece Estados Unidos? 3.9. Asia, 5.2. Japón, 9.2. China, 5.1. Bueno. ¿Qué pasa con el periodo siguiente, que es el que estamos analizando? A finales de este periodo, de la edad de oro del capitalismo, ¿verdad? El crecimiento empieza a reducirse, empieza a hacerse lento. ¿Verdad? Empieza a darse una baja en el crecimiento económico de los países en el mundo. Y eso se va a agravar más cuando se da la crisis de los precios del petróleo, que empieza a haber un proceso inflacionario por el lado de costos, aumentan los costos de producción. Y entonces con un aumento de costo, pues empieza a haber un proceso de inflación. Y el proceso de inflación va a estar acompañado por un proceso de bajo crecimiento en la economía. Y entonces, fíjense lo que va a pasar aquí.
entre 1973 y 1992, el crecimiento va a ser diferente. Veamos parte por parte. Europa Occidental, de 4.6, ahora va a expresar un crecimiento de 2%. América Latina, de 5.2 a 2.7. Estados Unidos, de 3.9 a 2.5. Asia, de 5.2 a 5.7. Aquí sí hay un crecimiento. Japón, de 9.2, 3.8. O sea, un drástico bajón en el crecimiento. China, de 5.1, 6.7. Aquí ya empieza a verse ese fenómeno, ¿verdad?, de la convergencia de los países desarrollados con respecto a algunos países asiáticos. Vamos a ver a Asia, fíjense, de 5.2 a 5.7. Vean cómo ya los países asiáticos, aquí es en general, es toda Asia, ¿verdad?, empieza a tener una tendencia, ¿verdad?, al crecimiento económico, ¿verdad? Entonces empieza a haber una convergencia. Algunas partes de Asia empiezan a crecer y a desarrollarse, ¿verdad? Y espectacularmente es China. Aquí está, 6.7. Entonces, aquí estamos viendo con datos duros ese proceso que está explicando Francisco Comín. Pero veamos más adelante qué es lo que sucede. Miren, en este periodo, del 73 al 92, aquí se van a aplicar ya las políticas de globalización. Se van a aplicar las políticas globalizadoras y se van a aplicar también, o van a influir, aspectos como las nuevas tecnologías en informática y comunicación. Pero sobre todo, aquí va a estar presente, ¿verdad?, la apertura comercial, la liberación económica, las desregulaciones económicas, ¿verdad?, junto con, ¿verdad?, aquí en este periodo, todavía aquí en el 73 todavía no se cae la Unión Soviética, pero ya para el 92 ya se cayó la Unión Soviética, ya el mundo se hace unipolar. Aquí es cuando está la unipolaridad. Entonces, observando estos datos, si nos damos cuenta, empieza a haber una variación en el crecimiento económico de los países y de las regiones. Ya para el siguiente periodo, se están aplicando las políticas, repito, se están aplicando así abiertamente todas las políticas globalizantes que tienen una íntima relación con el modelo neoliberal, ¿verdad?, de regulación económica, apertura comercial, desregulación de los capitales, privatizaciones, etc. Entonces, resultado de esa globalización, vean lo que va a pasar en las economías, ¿verdad? Aquí ya está presente la globalización, ya está aplicándose la globalización, ¿verdad?, y las políticas de tipo neoliberal. Veamos qué es lo que pasa con el crecimiento. Fíjense, Europa Occidental, de 4.6, 1.4. América Latina, de 5.2, 2.2. Estados Unidos, de 3.9, 3.3. Asia, de 5.2, 6.7. Aquí está el dato de la convergencia. Japón, de 9.2, 0.8. China, de 5.1, 8.9. ¿Qué está pasando aquí? Evidentemente, esta variable macroeconómica, que es el PIB, pues presentan la superficie del fenómeno. Aquí lo que estamos viendo es que efectivamente hay una convergencia de algunos países asiáticos, la convergencia hacia los países desarrollados, pero aquí China se pasa, aquí China rebasa el comportamiento de las economías desarrolladas. Vean a Europa Occidental, 1.4, y vean a Estados Unidos, 3.3. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en la economía mundial? Entonces, este es de alguna forma el escenario general que nos está tratando de explicar Francisco Comín. Entonces, ahora de lo que se trata, fíjense, de lo que se trata es de explicarnos qué está pasando
en la acumulación de capital para que dé como resultado estos datos duros. Y ya yo les empezaba a dar algunos datos. Por ejemplo, en el caso de Asia, ¿qué le pasó a Asia? Ah, bueno, pues resulta que capitales de la Europa desarrollada e inclusive Estados Unidos, capitales productivos, se están dirigiendo a Asia. Eso no lo digo yo, lo está señalando Comín. ¿Verdad? Hay un importante papel de la inversión extranjera en los países asiáticos, que junto con las políticas de carácter globalizante están dando como resultados que estas economías estén creciendo. Miren, 6.7. Y ya no digamos 8.9 de China. ¿Qué es lo que pasó? Número uno, y esto lo voy a plantear como una especie de hipótesis. Número uno, el capital productivo se está canalizando hacia países de este tipo, los asiáticos y países como China, que en el pasado eran países pobres, pero aquí están presentando ya un crecimiento notable. Número uno. Número dos, estos países, como los asiáticos y como China, están aprovechándose de las políticas de globalización para poder exportar su producción industrial al mundo. ¿Cuál es el motor de los países asiáticos? Dijimos, había dos motores, mercado interno, mercado externo. Es el mercado externo. Esto no quiere decir que no vendan al mercado interno. Están los dos motores, pero el motor predominante es el motor externo, el motor de las exportaciones. Por eso están creciendo. China tiene su mercado interno y su mercado interno y externo. ¿Dónde están priorizando? Mercado externo. Y por eso se están saliendo, pues, con un nivel de crecimiento extraordinario. Los otros países, Europa Occidental, Estados Unidos, ¿verdad?, tienen su mercado interno y su mercado externo. ¿Y qué están teniendo de problemas? Pues el problema que están teniendo es de que cuando canalizan importantes capitales a estos países, entonces están perdiendo la oportunidad de canalizar riqueza para estos países. Y entonces, ¿qué les va a estar pasando a estos países de Europa Occidental y de Estados Unidos? Estos países están canalizando importantes capitales, pero ya no al sector productivo, lo están canalizando al sector financiero. Ya desde la década de los 70, estos países canalizan capitales financieros, capitales bancarios, a los países pobres. ¿Verdad? Están canalizando este tipo de capitales y están obteniendo, obviamente, beneficios económicos, ¿verdad? Porque los préstamos no son en gratis, sino que están recibiendo intereses por esa exportación de capitales. Pero esos capitales ya no son productivos, esos capitales ya son financieros. Se les llama, bueno, se les conoce como capitales de portafolio. Son capitales especulativos. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al mundo? Fíjense, por un lado, se está orientando el capital productivo a países como los asiáticos y el resto de los capitales se están orientando al sector financiero. Y esa canalización al sector financiero no es otra cosa más que introducir capitales a este sector financiero, que mucho de él es especulativo, que crece, pero crece en forma ficticia. Y aquí es donde entra nuestro tema del capital ficticio, que son capitales que no existen. Son capitales que se piensa que en el futuro van a crecer. Pero cuando eso rebasa un cierto límite, esos capitales financieros, ¿verdad?, al final terminan rompiéndose como burbujas de jabón.
Entonces, en todo este periodo, ¿verdad?, lo que estamos viendo es de que el mundo se está financiarizando. Es decir, hay una tendencia fuerte de que el capital está buscando espacios para seguir creciendo. Recuerden que el capital es un valor que se valoriza, es un valor que se tiene que valorizar, tiene que seguir creciendo, porque si no empieza a perder su naturaleza de capital. Cuando el capital no puede crecer ya en los sectores productivos, en el sector industrial, el capital busca otros espacios para seguir creciendo. Y el capital, lo que estamos viendo aquí, simplemente en términos del crecimiento, lo que estamos viendo es de que la acumulación de capital se está dirigiendo al sector productivo, pero en ciertas partes del mundo, como son los países asiáticos, como es China, pero la otra parte del capital se canaliza al sector financiero, porque ahí es donde también puede seguir creciendo. ¿Por qué ya no lo hacen en sus países respectivos? ¿Por qué no se desarrolla el proceso de la acumulación de capital productiva en los países ricos? Porque ahí ya no les genera crecimiento, ¿verdad? Invierten en Europa Occidental, invierten más capital, van a tener menos ganancias. En Estados Unidos, ¿por qué no invierten más? Porque van a obtener menos ganancias. Por eso es que muchos de estos países empezaron a enviar a sus industrias a países como los asiáticos y como a China. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay un proceso de financiarización de la economía mundial. Porque el capital busca espacios para seguirse valorizando, y esos espacios es el espacio financiero. Aunque eso tiene riesgos. Bueno, los capitalistas asumen los riesgos. Y esto es lo que está sucediendo. En el siguiente apartado vamos a ver, ¿verdad?, vamos a empezar a analizar cómo es que llegamos a la crisis del 2008. Y vamos a ver cuál es su naturaleza, vamos a ver cómo se generó esa crisis. Entonces, lo que vimos en la clase pasada y lo que hoy los compañeros nos explican, efectivamente, vean, aquí está claramente claro lo que nos dice Francisco Comín. Lo que nos dice Francisco Comín es algo cierto. Pero ¿saben cuál es el problema del análisis de Francisco Comín? Es de que nada más nos explica la superficie del fenómeno. No nos dice cosas sobre cuáles son los causantes de esto. ¿Ya? Y recuerden que los causantes no están en el ámbito de la superficie, sino están a veces ocultos. ¿Ya? Y una parte de la explicación del comportamiento de las economías es la forma de cómo se está acumulando capital, cómo se está moviendo el capital a nivel mundial. Y este es por ahí donde podemos encontrar la explicación. Bueno, antes de quitar mi diapositiva, ¿hay alguna pregunta? Compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, pero yo no. Pensé que ya no estaban ahí. Es que esto de dar clases a una pantalla se siente feo, pero bueno. Por eso constantemente les pregunto si todavía están ahí. A ver, ¿alguien quiere hablar? No les oí bien. No, profesor, muchas gracias. Está claro. Bueno, entonces esto es un poco para redondear la idea que nos dice Francisco Comín. Repito, es correcto, es cierto lo que nos dice, pero un poquito es insuficiente. Entonces vamos a tratar de esclarecer un poco más esto con el siguiente apartado, que sería el apartado 6 y el apartado 7 de este capítulo. Déjenme quitar esto para ver si se puede. No, aquí. Ok. Bueno, a ver aquí. Bueno, ya. A ver. Ya regresamos a la pantalla general, compañeros. ¿Está bien? Okay, ya estamos en la pantalla general donde están todos ustedes. Bueno, entonces, ¿ya quedó claro el sentido de este apartado, compañeros? Ya vieron cómo de ese apartado pues logramos establecer dos preguntas generales y tratamos de explicarlas a partir de lo que nos dice Francisco Comín. Bueno, con lo último que yo ahí presenté es más que nada para redondear la idea de Francisco Comín, de que tiene razón.
Pero hay otra pregunta que ahí quedó, ¿verdad? Que es, ¿qué le está pasando a la acumulación de capital en el mundo? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo que está presentando diferentes ritmos de crecimiento, inclusive fenómenos muy particulares, ¿verdad? Ya vieron el fenómeno de China, ya vieron el fenómeno de los países asiáticos, ¿verdad? Y ya vieron también el fenómeno de otros lugares como América Latina. América Latina estamos con un mediocre crecimiento del 2%, ¿verdad? Ya vieron el fenómeno de Japón, ¿verdad? De 0.8. O sea, Japón está en una perspectiva de decadencia, ¿verdad? Europa está en una perspectiva de decadencia, de crecimiento económico. Estados Unidos tiene esa perspectiva de decadencia, ¿verdad? Es aquí donde intervienen ya otros elementos de análisis, como cuáles, como la multipolaridad. Actualmente en el mundo ya no solamente está el mundo anglosajón, es decir, Europa Occidental y Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se quedó a la cabeza a nivel mundial, se hablaba de unipolaridad. Pero ya para finales del siglo XX, inicios del XXI, empezamos a ver que el mundo se empieza a convertir en un mundo multipolar. Está Estados Unidos, está China, está Rusia, está la India, están otros países ya, ¿verdad? Que están empezando a presentar diferentes formas de cómo están enfrentando este proceso de globalidad. Y aquí la pregunta, fíjense, y voy a terminar con esto, porque el tiempo se nos está acabando. A nosotros como, ustedes como estudiantes, como estudiosos de la economía, y también yo no he dejado de estudiar, sigo estudiando, sigo analizando, ¿verdad? Como si estuviera yo en la Facultad de Economía todavía, pero ya en forma autodidacta casi, ¿verdad? A veces me meto a algunos diplomados, pero sigo, así como ustedes, tratando de explicarme las cosas, de comprender las cosas. Y sobre todo, entender por qué le está pasando a México lo que le está pasando. Fíjense, entre la década de los 80s y la actualidad, México ha tenido un crecimiento del 2%, y lo corroboro con estos datos. México es una importante economía en el mundo, es importante. Pero vean el ritmo de crecimiento, 2%. ¿Por qué? Países chiquitos como Corea del Sur, como Taiwán, ¿verdad? Son pequeños países, con pocos recursos naturales. ¿Cómo es que logran un despegue económico? Los economistas de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pues tratamos de comprender cómo es la economía, cómo funciona la economía, ¿verdad? Y yo creo que los economistas de Taiwán, y los economistas mexicanos, y los economistas brasileños, y los americanos, somos los mismos, somos seres humanos iguales, con las mismas capacidades intelectuales, ¿verdad? Pero desgraciadamente el problema no solamente es de ser inteligente o tener una alta comprensión del fenómeno, sino también, ¿verdad?, de las condiciones, el contexto en el que se da la vida de estos países. Contexto político, contexto geoeconómico, contexto geopolítico, contexto de problemas internos en los países, contextos culturales. Hay muchos factores que intervienen. Pero fíjense que en el caso de nosotros, México, ¿verdad?, si nosotros analizamos nada más fríamente los números, pues hay cosas que no las vamos a entender. Tenemos que integrar otros elementos de análisis, como cuáles, como la geografía. México es un país vecino de la potencia en el mundo, que es Estados Unidos. Es una potencia. Y nosotros somos un vecino de una potencia. Así como es el caso de Alemania con respecto a otros países como Polonia o Rumania, allá en Europa, ¿no? Son países vecinos y, sin embargo, su desarrollo económico es notablemente diferenciados. Entonces, para poder entender qué pasó, dónde están los problemas para países como nosotros, de por qué no logramos nosotros estructurar un modelo de acumulación que nos permita salir del marasmo, del bache, ¿verdad?, pues tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. La globalización, la multipolaridad, la geografía, ¿verdad?, los problemas internos,
etcétera, todos los factores que intervienen para hacer un diagnóstico global e integral. Y si se dan cuenta, por ejemplo, voy a analizar una partecita, ¿verdad?, analítica, que está presente en países como Taiwán y nosotros. Taiwán, los economistas de ahí también ven dos motores de la economía, el mercado interno y el mercado externo, ¿verdad? Ese país, si ustedes se meten por curiosidad a ver cuál es su población, cuánta población tiene ese país, tiene una población chiquita. El mercado interno es realmente insignificante en comparación con el mercado interno de México. Pero bueno, hay mercado interno allá y hay mercado interno acá. Y tenemos el mercado externo. Entonces, evidentemente, ¿verdad?, países como nosotros, como México, cuando ya la inversión en nuestro país, en nuestra estructura económica, cuando la inversión ya no da más beneficio económico, ¿verdad?, cuando se invierte X cantidad de riqueza, se invierte productivamente y empieza a bajar los beneficios económicos, el capital instintivamente empieza a reducir el nivel de la inversión. Dicho de otra forma, empieza a reducirse el nivel de la acumulación de capital. Cuando esto se da así, pues el capital busca la forma de seguir creciendo, busca espacios para seguir creciendo. Y uno de los espacios, ¿verdad?, es el mercado externo. Es decir, cuando un inversionista en México, toda su producción la vende en México, pero cuando ya no la vende, pues dice, ¿qué pasó? Yo tengo que seguir creciendo y además recuperando mi inversión con más ganancia industrial. Cuando ya no es posible, basándose solamente en el mercado interno, el capital instintivamente busca otro espacio y el mercado exterior es otro espacio. Entonces se orienta al mercado exterior. Pero cuando esto se hace así, a lo tonto, ¿verdad?, a lo tarugo, pues esta inversión dentro del país, ahora orientado al mercado interno y al mercado externo, ¿verdad?, se orienta la producción al mercado externo. Cuando no se toma en cuenta, ¿verdad?, el grado de competencia que hay a nivel internacional, cuando no se toma en cuenta el nivel tecnológico que tiene la producción de otros países que compiten en el mercado internacional, pues la inversión en México, que se va al mercado externo de la noche a la mañana, resulta que no vende. Al contrario, todos le ganan, porque no existe el nivel tecnológico ni el nivel de calidad de la producción que pueda competir con otros. Y entonces, ¿qué resulta? Un fracaso tremendo. Fracaso. Esos capitales se regresan, pero ya en ese momento de regreso, ya se endeudaron con la banca. Ya están destruyendo capital. Y entonces empiezan a generarse los problemas. Entonces, vean qué importante es, ¿verdad?, tener claro el contexto general del proceso de la acumulación de capital, para después aterrizarlo a nivel nacional o a nivel regional de un país. O sea, en el caso de México, ¿verdad?, es bueno irse al comercio exterior, es bueno los tratados comerciales, pero no puede ser bueno cuando quien nos marca el tratado comercial son los países ricos. No están en función de nuestras necesidades, sino en función de las necesidades de los países ricos. Entonces a nosotros nos venden tratados comerciales donde no están basados en las propias necesidades de los países subdesarrollados. Entonces, esta es una primera falla. Primera falla. Segunda falla. Cuando dejamos que el capital solitos busquen la forma de ser capaces de poder competir en el exterior, pues resulta de que no es posible, que no les da, no les da. Necesitan el apoyo del Estado. Por ejemplo, fíjense, una cosa sencilla, la mano de obra, la fuerza de trabajo. Nosotros tenemos mucha fuerza de trabajo, mucha, talentosa. Aquí el problema es de que
pues hay fuerza de trabajo, pero no hay inversión. El capital privado, el capital